Mi nombre es Carlos Humberto Pérez Moreno, yo soy médico ginecobstetra egresado de la Universidad del Rosario. En este momento me desempeño como jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital de San José y quiero contar mi experiencia con los factores de transferencia. Los factores de transferencia los conocí por sugerencia de una persona que me los mencionó. Eh, Inicié una investigación eh, profunda acerca de los factores de transferencia y el significado clínico que tenían, eh, al ver que nosotros tenemos muchas enfermedades que la medicina convencional no mejora, se decide buscar alternativas diferentes en otro tipo de medicación. Como no manejamos los médicos alópatas no manejamos este tipo de medicación, hicimos una investigación acerca del producto, de lo que hace, y realmente hemos encontrado que el mecanismo de acción de los factores de transferencia al activar las células NK, o sea, las células asesinas, sustentado por los journal de en artículos recientes del Journal de Inmunología del año pasado, donde nos demuestra que nos soporta que el mecanismo de acción de los factores de transferencia sí realmente están haciendo lo que dicen que hace. Eh, He tenido muchas pacientes que lo han tomado por diferentes tipos de patología. He tenido pacientes con lupus eritematoso sistémico, con enfermedades hematológicas como trombastenia de Glassman, que han sido pacientes que han llegado a mi consulta no por la enfermedad, sino como su ginecólogo, y les he ofrecido esta alternativa de manejo. Las pacientes se sienten muy bien con la droga, mejoran su estado clínico y hacen que sus tratamientos para sus enfermedades sean mucho más fáciles de realizar, y en muchas ocasiones con una disminución de su sintomatología y de la medicación que reciben. Entonces, creo que he tenido una experiencia amplia en el año anterior. El número de pacientes, pues realmente no lo puedo cuantificar, pero lo que sí es que adicionalmente lo bueno que le puede producir el factor de transferencia al paciente es la seguridad de ser un producto inocuo, con unos efectos secundarios mínimos, y que definitivamente al venir de donde viene, del calostro bovino o de la clara de huevo, pues sabemos que las posibilidades de producir efectos secundarios son mínimos. Mi nombre es Enrique Rosas Vaquero, soy médico egresado de la Universidad Nacional, me he dedicado a la práctica de la ginecología, hice también un posgrado en gerencia en salud, actualmente soy el director científico de un hospital del estado. Mi contacto con los factores de transferencia data de muchos años porque me enteré de ellos en mi formación profesional. Siempre estuve inquieto por la forma como se podrían suministrar estos factores de transferencia para transmitir o regular la inmunidad en las personas. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo llegó a mis manos una literatura de un ginecólogo, oncólogo de los Estados Unidos, el doctor Hannon, que hizo un libro que llegó a mis manos y empecé a revisar, y él relataba allí los beneficios que se lograban con factores de transferencia dados por vía oral. Indiscutiblemente busqué la forma de conseguirlos, efectivamente los tomé personalmente por un problema de colon irritable que me aqueja debido al estrés. Entonces me fue muy bien con él y comencé a formularlo o a suministrarlo a los pacientes, porque esto no es ningún medicamento, esto es un suplemento, no es un suplemento nutricional directamente, es un suplemento que nos balancea, nos equilibra el sistema inmune. Entonces, dado esto, empecé a suministrárselo a pacientes
que tenían problemas de baja de defensas, como las pacientes que presentaban enfermedades herpéticas o enfermedades como el virus del papiloma humano, para mejorar un poco el tratamiento que se le hace a este tipo de pacientes. Y efectivamente encontré que en muchas pacientes, por ejemplo el caso de una paciente que venía tratando de unos problemas herpéticos serios, con unos brotes terriblemente dolorosos, comencé a suministrarle los factores de transferencia y los episodios comenzaron a alejarse y a ser cada vez menos graves. En el último episodio nos dimos cuenta por una pequeña roncha, pero indolora y sin ninguna otra manifestación clínica, lo cual me hizo pensar que efectivamente esta paciente mejoró mucho en su proceso herpético. Y luego comencé a utilizarlo en pacientes a quienes iba a someter a cirugía, pacientes que iba a hacerles histerectomía. Se les suministraba los factores de transferencia como suplemento un mes antes de la cirugía, y con sorpresa vi cómo estas pacientes tenían una recuperación mucho más rápida, la formación de la cicatrización era mucho mejor y luego su proceso de postquirúrgico era de una evolución también mucho mejor. Por eso actualmente estoy recomendando este suplemento, estos factores de transferencia, a muchas de mis pacientes. Mi nombre es Ileana Gabriela Buica, soy médico especializada en medicina interna en la Universidad de Craiova de Rumania y vengo trabajando con Transfer Factor hace un tiempo, no es mucho, sino más o menos unos 3 meses, en que he tenido unas experiencias magníficas, tanto a nivel personal como al nivel de los demás pacientes que he tenido. Pues mi experiencia ha sido absolutamente espectacular, en el sentido de que por primera vez en mi vida, después de que sufro de artritis reumatoidea desde hace 12 años, me siento, por primera vez en mi vida me siento bien. Puedo caminar, puedo desempeñarme en todas mis actividades sin ninguna restricción y me siento muy bien. Siento que Transfer Factor me ha regulado varias funciones del organismo y me siento absolutamente bien. Mis experiencias con mis pacientes que han tomado Transfer Factor pues han sido remarcables, en el sentido de que han empezado a tener movilidad. Estoy hablando de pacientes con artritis reumatoidea. Otra paciente